si ya estamos aquí sentados y así, pues anímense a preguntar, platicar. Hola, respecto a la obra, las cosas que están suspendidas de los lados que sostienen para que no se vuele, ¿tienen algo que ver o no? Pues es lo que les decía hace un momento allá arriba. Simplemente es cómo en las calles cuelgan estas lonas y cómo son contrapesos. Digo, muchas veces es la bronca como del arte, como cosas de la vida cotidiana, ¿no? O que uno ve en la vida cotidiana. Cuando las trae uno a los espacios del arte, galerías, museos, hay veces que como que se mueren. En ese sentido, por ejemplo, la foto, los registros y ¿no? El compañero de ustedes que andaba por ahí que me preguntaba sobre Gabriel Orozco, cómo es una forma, un medio de transporte la foto para poder registrar algo y llevarlo a un espacio de exhibición. En este caso fue algo como de no, lo que les decía, de por sí tiene algo caricaturesco esto, y si lo caricaturizaba más con esos contrapesos, poniéndole algo, digamos, que le fuera a dar otra lectura, pues lo que decidí fue poner tal cual los objetos que cotidianamente y en volumen, en escala, normalmente se usan, que son piedras o botellas con agua. O sea, bien hubiera podido poner, no sé, un balón de fútbol, pero eso ya le da otra connotación. Entonces, luego, digo, no, en el arte no hay gran ciencia. Bueno, así yo lo veo. Es nada más como ir en esos ejercicios de observación que les decía, cómo ir destilando ciertas ideas, ciertas intenciones para, digamos, atinarle algo, tener el tino de algo. Hay veces que uno la atina y hay veces que pues la riega uno. O sea, cuántas obras fallidas o, vamos, cosas que no terminan de tomar forma, pues luego se quedan en el tintero. O sea, como en el proceso, que también son muchas veces son parte importante del proceso de hacer. Algo, por ejemplo, muy importante es que, digo, y hablo por mi experiencia, no cualquier museo, y aunque suene a chayotazo aquí al Museo Amparo, pero sí es algo muy valioso que me dejaron ser y hacer, que eso no cualquier museo, no nada más en México, en el mundo. Cómo de repente puede uno ir generando un trabajo, una exposición, como en este caso, pues imagínense, con un curador que no existe, o que no, es un seudónimo, que soy yo mismo. Cómo hacer una exposición mutante, una exposición que vaya cambiando y que no sea toda la obra todo el mismo tiempo, ¿no? Todo eso fue algo en el proceso para mí y creo que pues también para el museo de mucho aprendizaje. Porque en eso, si hay algo que creo que vale la pena, y también tampoco sin idealizar el arte, pero que hay algo que valorar en el arte, es el espacio que puede generar para hacer, para hacer cosas que de repente no sean tan establecidas o no estén tan establecidas. Y les digo, no es que yo crea o piense que estoy descubriendo el hilo negro con esto de que vaya mutando la exposición, que vaya cambiando. Para nada lo veo así, pero sí darse esa chance es justo ese terreno que el arte puede generar, que es para mí muy, muy valioso. Y que para mí, o sea, es de las cosas que yo, cuando me han, por ejemplo, invitado a dar talleres, yo soy un poco reacio a dar clases como algo fijo, algo, ¿no?, permanente. Pero cuando me han invitado de repente a dar talleres o así, es lo que más procuro, como el terreno, como un lugar para ser y hacer, para generar. Que muchas veces el resultado, hay veces que se puede tardar mucho más tiempo de lo que uno piensa o de lo que uno espera, pero en eso es algo muy importante. Además, frente a, digamos, cómo funciona cada vez el mundo, en términos generales, ¿no? Como todo tiende a ser utilitario, todo tiende a ser muchas veces muy inmediato. De repente, pues hacer un proyecto en 3 años como este,
pues para mí es algo maravilloso, porque es darse el tiempo y tomar el tiempo para de repente poder concentrarse, de repente poder distraerse, que también es igual de importante que concentrarse para mí. O sea, como esa cosa de dispersión. Esto no todo el tiempo está uno siendo productivo. Y en eso yo es algo que valoro mucho del Museo Amparo, que digamos que tomaron ese riesgo. La palabra riesgo parecería que es como algo espectacular, pero en términos muy normales es darse el chance de hacer. Una pregunta, no sé si me estoy como conduciendo hacia otro lado, pero ¿podrías considerar tu exposición o tu trabajo como archivo del archivo, digamos? En el texto de Muro, pues encuentro que retomas como muchos, no sé, fragmentos de la historia, notas de periódico, fotografías y así. Entonces, al intervenirlas y al permitirnos como leerlas, no sé, siento que de repente conducirlas a nuestros hábitos de consumo actuales y leerlas como meme es de repente como configurar lo que ya estaba, retomarlo, y no sé si eso podría ser como un archivo de lo que ya estaba. Sí, sí, es cierto. No lo había visto tan claro como lo acabas de justo de decir, pero sí, en mi trabajo hay una parte fundamental que tiene que ver con el archivo. Ese collage de vulnerabilia, no sé si lo vieron, de túneles, narcotúneles y así, ese es de la serie o de, digamos, del archivo de Vulnerabilia. Con Vulnerabilia he hecho varios libros. Vulnerabilia es una colección, archivo, es un híbrido ahí raro que llevo haciendo desde hace como 20 años, un poco más, de fotos del periódico. Recorto fotos que me interesan del periódico, que me gustan y que de repente se empiezan a repetir y empiezo a ver qué ocurre, cómo ocurre cuando ya armo esos, digamos, rompecabezas. Y en ese sentido el archivo tiene como algo que me interesa en cuanto a cómo el presente construye, o digamos la capacidad del presente para construir su propia narrativa. Porque el archivo tiende a tener esta lectura como hacia el pasado, ¿no? Del presente hacia el pasado, como algo. Y me interesa más cómo se va haciendo en el día a día. Lo de Vulnerabilia tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, hay un proyecto como para dentro de 2 años en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en España, que además fue una antigua cárcel, un panóptico, ya acondicionado a Museo de Arte Contemporáneo, que me invitaron a hacer un proyecto solo de Vulnerabilia, que me interesó justo eso, como una cárcel, la historia de un edificio se convierte en un museo de repente, a través del tiempo, y cómo también jugar con esa memoria del lugar y esa construcción del presente a través de, pues te digo, es como una mezcla rara como entre colección y archivo, que no lo considero lo de Vulnerabilia ni totalmente archivo ni totalmente colección de fotos de la prensa. Por ejemplo, el autorretrato, que es una referencia directa a esta serie de retratos de Félix González Torres que les platicaba, pues de alguna manera es un archivo también. Son fechas, lugares, memoria, que tiene también mucho de archivo, ¿no? Y sí, o sea, hay algo como un ping-pong, yo creo que constante, que va y viene de cómo entrar y salir de los archivos o cómo darle lectura a la idea de archivo. Que para mí, pues lo que les digo, es importante que no sea algo tan hacia atrás. Aunque en esa pieza del autorretrato, la primera es mi fecha de nacimiento, México DF, 1972, que también es muy sintomático porque ya no es DF, ya es CDMX, como en esa memoria, en ese archivo, cómo tiene que ver. A mí me gustaría preguntarle, como artista ya con trayectoria, con experiencia, ¿qué podría recomendarnos a nosotros como artistas principiantes a la hora de montar pues una obra, un proyecto, una exposición?
sean necios y obsesivos. No, o sea, digo, hay algo que es como importante de repente, si uno va, que luego son cosas circunstanciales, uno va encontrando algo, un camino, una circunstancia favorable para que algo ocurra, que no termine uno decepcionándose. Lo que yo les decía, yo empecé estudiando arquitectura y eso me decepcionó. Pero esa circunstancia me llevó a estudiar arte y pues bien que mal, o sea, yo me tardé mucho tiempo, por ejemplo, en poder vivir de lo que hago. Y aún así, hoy en día, pues hay épocas buenas, hay épocas malas en cuanto a medios de vida, de sobrevivencia. De repente, pues eso, son circunstancias y son sobre todo pensar que si uno hace, digo, y ahí sí voy a sonar muy idealista, si uno hace lo que a uno le gusta, eso ya es lo más importante, sea lo que sea. Es el hacer lo que uno disfruta, para mí eso es lo más valioso. Y muchas veces yo, por ejemplo, no es que piense, ay, es que yo lo que más me gusta hacer es arte, no. De repente, para mí, tener el tiempo para pensar, para observar, algo que disfruto mucho, por ejemplo, y que trato de hacer casi diario, es nadar, por ejemplo. Ir a nadar, o sea, tener esos tiempos y que uno pueda, bien que mal, más o menos armar uno y organizar uno su vida, sus tiempos, su forma de vida, pues para mí eso es lo más. O sea, eso hay veces que yo echo carrilla con amigos y amigas, les digo, no, para mí eso sí es arte. Ya lo demás deriva, digamos, como, ¿no? En cuanto a que, pues eso, yo mismo lo veo, pues, y así lo he vivido. Circunstancias, de repente cosas que a uno no le gustan tanto, pero de repente hay como algo que vale la pena atravesar. Yo, por ejemplo, pues di clases un rato en una prepa, luego fui ilustrador, que por ejemplo ahí empecé a entender que me gustaba recortar y pegar. Y muy inconscientemente, ya después fue como, derivó eso en hacer collages. Y eso, como entender también que cada proceso tiene su tiempo y que hay veces que uno también quisiera que las cosas ocurrieran más rápido, tener la paciencia, tener la necesidad, lo que les decía de broma, pero pues es cierto, o sea, yo como que hay algo que sí creo que es como seguir pensando en lo que a uno le gusta y sin que sea una cosa de peso, sino también como poderlo llevar pues, de la mejor manera. Porque hay veces que uno se agarra a algo y, híjole, al no soltarse, pues también le da uno en la torre a eso mismo por estar ahí agarrado. No sé si me explico. Yo en lo personal le tenía una preguntita. Ajá. ¿Cree que el estilo de vida de cada persona se pueda considerar un diferente tipo de arte único? Sí. Sí, porque es como al final cada persona es algo, la forma de vida más bien, la forma de vida de cada persona es lo que lo hace único y hace que cada persona sea única. Y en eso, por ejemplo, de repente referencias que pueden ser muy importantes o de mucho peso, que uno piensa que pues de repente ser artista sea algo que tenga que ver pues como con un glamour que pues no es. Yo sí creo o pienso que cada uno genera sus propias formas de ser, de hacer, de vivir, de pues, buscarse la vida y en eso pues es único. Más allá, obviamente podría tener que ver con el arte, pero va más allá del arte, que eso es lo importante, ¿no? Tiene que ver más con el montaje de la expo. ¿Cuál fue su experiencia? Porque veo que muchas obras son interactivas y también la instalación que puso es interactiva, ya que es como de... ¿Cuál? Ya que no está al fondo de la sala, se podría decir, Ajá. sino que es como 380 grados, se podría decir, ¿no? Ajá. También el muro que está en medio de la sala. Ajá. Y pues lo que nos dijo también sobre la obra que, bueno, el tapete rojo que se puso,
Diamantes de sangre. Ajá, ¿cómo fue el proceso para, pues sí, tener el montaje como museografía, esa museografía que Sí. tuvo, y pues ahora sí que en su parte curadora? Sí. Hideki Yukawa, ahorita voy a empezar a hablar en japonés. No, digo, es muy importante que, pues al final, esto que preguntas en cuanto a cómo articular algo en todo el proceso y tal vez desde antes, cuando empecé a pensar en cómo, bueno, pues hacer una exposición que sea una revisión de mi trabajo sobre México, pues siempre están estas formas de trabajo muy, digamos, dentro de la mecánica o las mecánicas del arte contemporáneo, en donde uno invita a un curador o un curador ¿no? muestra un interés y entonces se va haciendo un proyecto. Yo ahí fue curioso, digo, y tal vez sí puedo pecar de egoísta, pero sí pensé que si alguien conoce mi trabajo, pues soy yo, en cuanto a cómo articularlo. Y eso a mí me divierte mucho. O sea, la exposición como tal, es por ejemplo este primer acto, o los 3 actos yo ya los vi como 50 veces en una maqueta de este tamaño en mi estudio. Porque yo no, por ejemplo, yo para la tecnología sí soy malo. Y que si el SketchUp ya es como no, yo necesito verlo como en proporción, digamos, real, ¿no? Real me refiero como al objeto, aunque sea en miniatura, y de cada una de las piezas hice reproducciones al tamaño. Y eso era ir jugando, qué tiene que ver con qué y cómo poner a convivir todo, ¿no? En términos, digamos, de museografía. Y como tal, yo ya en el proceso, pues también me divertí en decir, pues que Hideki Yukawa, como ya lo que les decía hace rato, ya había hecho 2, 3 cosas bajo ese seudónimo, pues dije, justo como un ingrediente más de la exposición que sea Hideki Yukawa el curador, que ya se va haciendo un secreto a voces y eso me interesa, porque tampoco es como, uy, el enigma de quién será ese nipón, no. Digamos que con el seudónimo yo me permito luego hacer cosas que no hago de otra forma. Y en eso, justo tratando de responder a tu pregunta en cuanto a el conocimiento del trabajo, para mí fue muy importante yo mismo articularlo, yo mismo estructurarlo, yo mismo armar, ¿no? Como estas 3 museografías que son una y que desde el formato que vaya mutando, porque luego, por ejemplo, mi experiencia con los curadores, curadoras, pues es como de repente sí un diálogo, una negociación, pero que no de repente en el proceso se pueden perder. No estoy diciendo que se pierdan, pero se pueden perder ciertas cosas que pues uno mismo poniéndolas en juego y dándole prioridad a lo que uno piensa que es lo más importante, pues es eso, como un poco como se dio, como ocurrió. Esa fue una parte muy divertida. Ya cuando hice las listas, por ejemplo, primero como decir, bueno, que vaya mutando, ¿no? Que vaya cambiando. En principio iban a ser 4 montajes, luego lo reduje a 3. Un amigo que es guionista de teatro y de cine, de repente platicando con él me dijo, pues como una obra de teatro así clásica con 3 actos. Yo dije, pues mira, está bueno esto, como retomarlo. Y ya que hice como los grupos de obra así en listas, de repente ya pasar a hacer la maqueta, que de hecho en un principio la exposición yo la había planteado para el vestíbulo, porque lo pensaba como un espacio más flexible, que iba a haber como muros falsos que se estuvieran moviendo. Y hubo como impedimentos técnicos, sobre todo por la obra en papel, que en el vestíbulo hay una luminosidad que es muy alta. Y yo por cosas que tengo yo, pero hay algunas obras que son de colecciones o de coleccionistas, que de repente, pues si un collage o una foto regresa dañada por la luz, pues ya ahí en las mecánicas del arte pues no está muy bien visto. Y fue algo que con Ramiro, con el equipo de trabajo del museo,
fue muy nutritivo y muy fructífero, porque de repente de ahí, de esa limitante técnica, surgió la idea de hacerlo en la Galería 3. Y al final siento yo que quedó mejor porque queda más acotado, de repente este espacio es mucho más amplio, de repente en algún momento del proceso de hacerlo en el vestíbulo, era como, bueno, filtremos la luz, hay 2 entradas de luz, pero eso es casi prácticamente imposible, porque pues ustedes bien lo saben, aquí hay ¿no? horas de luz hacia mediodía que pega cañón. Y en eso fue algo que lo que les decía un poco hace rato, como entre situaciones, circunstancias, que va uno llegando a algo que de repente termina siendo afortunado, o vamos como... Y que ya concentrándome en la maqueta, pues para mí fue la parte más divertida, porque era estar jugando. Pues esto casi como a la casita, o sea, esto se ve mejor acá, esto se ve mejor acá, no, esto qué tal si esto lo ponemos acá. Y en este primer montaje, por lo menos, pues no hubo tal vez más que un movimiento de una pieza que no me convenció y que saqué, pero ya viéndola como en vivo. Pero sí, yo en eso, digamos que es parte de lo que les digo que soy necio, obsesivo, pues es como clavarme en no estar viendo, jugando, haciendo, deshaciendo. Voy a tratar de estructurarlo así como súper simple, pero ¿cómo es que concibes el arte a través de atribuirle algún tipo de sentimiento? Es decir, como el arte desde algún tipo de dolor o, no sé, la felicidad, tristeza, alguna cosa así. A ver, hay algo que, digo, es una pregunta difícil en cuanto a que luego, y sobre todo en el arte contemporáneo, tiende como, no, y tampoco quiero generalizar, pero sí tiende a como a tener un aura más como neutral, menos emocional de repente. Y el arte conceptual pues es así, no, la idea es lo primero y lo más importante. De repente, por ejemplo, para mí los títulos pueden ser una buena pauta, un buen puente para formas o digamos lecturas en donde sí impliquen más emociones o estados anímicos. De repente, para mí es difícil, por ejemplo, cosas que hago que sí tengan algo expresamente emocional, pero a través del título, por ejemplo, el mapa emocional de México, de las caguamas, de las etiquetas de caguamas rotas, esta parte, como ese ping pong entre lo roto y lo que les platicaba, perdón, lo roto y al mismo tiempo todavía en unidad, digamos, dentro de la etiqueta, los vidrios rotos ahí pegados, y el título puede detonar eso, como esa parte más anímica, más emocional en el trabajo. Y luego, creo que son procesos muy personales también, y que, como hace rato les decía, no salen como tan conscientemente, sino de repente son como, pues como estados de ánimo de uno, como en donde uno hay veces que no sabe por qué está contento, o no sabe por qué está uno triste, o no sabe por qué está uno enojado, o hay veces que sí lo sabe, ¿no? Pero vamos, no son, por lo menos en mi trabajo, tan identificables, pero sí. Por ejemplo, ahí la literatura, o sea, el ejercicio de escribir, sí siento que es un medio mucho más afín o mucho más en sintonía con algo emocional, anímico. Para mí la poesía tiene mucho de eso, por ejemplo. Escuchen el poema de Chancla, de Ivette Luna Flores, esta amiga, colega que escribió ese texto. Tiene ese poema y lo que escribe ella es de Monterrey, tiene mucho de emocional y desde un lado muy personal, que obviamente al momento de publicarlo también, pues eso obviamente se hace público, pero sí. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes que nada felicitarlo por la exposición y agradecer porque, pues, como dicen, somos los primeros en que nos permitan ver esta obra.
Yo quisiera, bueno, en dos sentidos va mi pregunta. La primera enfocada a la formación profesional. En principio decía que, bueno, se formó como empezó como la arquitectura, ¿no? Después lo fue encaminando hacia el arte y me llama la atención la curaduría. Dice, soy lo mismo, aunque otras personas que lleguen a ver la exposición pensarán que son dos personas distintas y ahorita pues nosotros sabemos que es una sola. ¿Hubo un proceso de formación en la etapa de la curaduría para colocar el proceso del que explicó hace un momento? Pues no como tal, o sea, no un proceso académico, y de hecho mi licenciatura en artes visuales en la extinta ENAP, ahora FAD, que es la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, fue curioso porque ahí como que me enseñaron pues a rascarme con mis propias uñas. O sea, es curioso, como que hay algo de la escuela en ese entonces que para mí fue muy importante conocer a 2, 3 gentes, empezar a hacer proyectos en colectivo. De repente esa formación, sin ser tan formal, digamos, yo sí la pienso más como en, hay cosas, por ejemplo, de ir al cine. Yo sigo yendo al cine normalmente, me gusta ir al cine, que por ejemplo para mí eso es una parte importante. En cuanto a ver una película y cómo, no sé, una película lo deja uno pensando, dando vueltas. Una exposición también. En cuanto a, por ejemplo, la curaduría, ¿no? Esto que me preguntaba, pues es luego viendo exposiciones, en donde uno va también como aprendiendo, o según yo aprendiendo a de repente cómo relacionar, y lo que les decía, no tiene gran ciencia, pero empieza uno en ese ejercicio a entender cómo se puede relacionar un objeto con otro objeto, una imagen con otra imagen, y ponerlas a convivir y ver qué pasa. Eso al final es más como un ejercicio. Tiene más que ver, creo, con lo que les decía, con el gusto de hacer y de disfrutar, que obviamente luego hay una parte académica, pero que uno puede, digamos, a través de la lectura, o sea, como las escuelas, yo luego soy un poco escéptico de las escuelas de arte, pero al mismo tiempo luego son lugares de encuentro muy valiosos, o sea, en donde empieza, se gesta, se genera algo que tal vez de otra forma no se generaría. Digo, yo hablo por mi experiencia. Y en eso es algo que sí, yo creo que es como justo lo que uno, regreso a lo mismo, disfrute ver, disfrute hacer, desde leer un libro, lo que les decía, ir al cine, ver una película y de repente poder seguir teniendo los ojos abiertos. Cuando digo seguir teniendo los ojos abiertos es como poder observar, reflexionar, pensar, darle las vueltas que uno crea necesario a algo. Pues luego desde cómo funciona el mundo, qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que a uno no le gusta, y poder uno también ir sobre la marcha, pues eso, haciendo. En este ejercicio que dice el ejercicio de la observación, ¿no? Me gustó mucho esa frase. Siempre hay que ser observadores. Y bueno, la segunda pregunta, quizá porque me incorporé un poco tarde, no escuché. En la sala me percaté que hasta en la parte de hasta arriba hay como una línea del tiempo. De tiempo rota, como digo. Sí. La estuve leyendo, es bueno, como una línea sociopolítica, económica, y personal. Empieza a abarcar distintas temporalidades. Sí. ¿Tiene que ver con cada espacio que se proyecta? No, eso fue lo que esa obra se llama Autorretrato y es a partir de una serie de obras que hizo, como una docena de retratos que hizo Félix González Torres, que fue un artista cubano gringo, en donde él, digamos que su trabajo sobre todo como que reformuló y repensó mucho del minimalismo gringo, como del arte que se hizo en Estados Unidos en los 60s, 70s. Él produjo poca obra porque murió muy joven, murió de SIDA, y sí fue como muy preciso en cómo, por ejemplo, repensar eso.
repensar ciertas formas de hacer, ciertas formas de pensar. Esos retratos que la gente le pedía, en vez de él, digamos, dibujar, pintar algo figurativo, lo que él hacía era entablar un diálogo, una conversación con el retratado o la retratada y preguntarle por fechas, lugares, gente, etcétera, significativo. Y a partir de eso hacía unas listas y hacía estas líneas de tiempo, pero no cronológicas. Esas obras las hacía para las casas de esta gente que retrataba, porque al final era la relación de memoria de la persona retratada con un lugar significativo, con una persona significativa, con un hecho significativo. Yo lo que hice fue simplemente retomar, apropiarme, digamos, de ese formato y lo hago, digamos, explícito en la cédula, que es, doy la referencia de Félix González Torres y sus retratos, pero yo haciendo mi propio autorretrato. Por un lado, a partir de fechas, hechos, lugares a nivel personal significativos, y por otro lado, que eso es la mayor parte, digamos, en esa pieza, de hechos, lugares, personas y demás tragicomedias en la vida política nacional. Y lo que me interesó ya viendo la montada, porque eso les digo, en la maqueta, pues eso en chiquito dices, bueno, sí, funciona, jala, ok. Pero ya viéndolo ahí y platicando con 2, 3 gentes en el proceso de montaje, por ejemplo, me decían, no, pues es que es maravilloso cómo activa la memoria. Si uno ve tal fecha que uno o vivió o uno sabe que existió, hay algo como activador, detonador de la memoria. Para mí, esas piezas, digo, obviamente el punto de partida y esa referencia, que para mí el trabajo de Félix González Torres, ahí, o sea, lo respeto mucho, lo admiro mucho y me gusta mucho lo que hizo. En este caso de esta pieza, pues es justo, es como hay algo que justo despierta esas preguntas de, bueno, ¿por qué no es cronológico? ¿Por qué hay fechas para adelante? Son brincos en el tiempo, pero que, por ejemplo, sí fue muy intencional, por ejemplo, relacionar, no sé, el terremoto de 85 con el terremoto de 2017, que a mí los dos, es lo que les decía hace rato en la visita guiada, a los dos me tocó vivirlos, uno de chavito y uno más para acá, el de 17, pero pues la coincidencia de que hayan sido el 19 de septiembre, el mismo día, pero en un arco de tiempo así de décadas. También quiero brindarle mis felicitaciones por su trayectoria y trabajo. Gracias. Y lo que le quería preguntar es que usted, ¿qué piensa que necesita tener el curador para ser digno y poder, pues, tener el privilegio de trabajar con el artista? Porque puede haber muchos curadores, pero el artista puede escoger uno en específico para que se logre, pues, lo que él desea exponer, pues, ante la gente. No sé, Sí. ¿usted qué piensa? Pues sobre todo sintonía y entendimiento entre 2 personas, o si son 3 o las que sean. O sea, hay algo que yo sí parto del hecho como de que haya esa forma de entendimiento para trabajar, ¿no? En general, digamos, puede ser en la curaduría o, por ejemplo, para el montaje de esta expo, pues fue maravilloso cómo hubo esa sintonía con el equipo de trabajo del museo, que ya ellos teniendo la referencia previa de la maqueta, fotos y demás, con la lista de obra, y ya la obra fue como pac, y digamos cómo fluyó. En general en el trabajo, yo sí me gusta mucho pensar el trabajo no como trabajo, no como un deber ser, sino como algo que tenga eso, como una suma de entendimientos, de disfrute, de sintonía. Digo, puede sonar un poco idealista, pero tiene algo que ver en general, pues eso, que el trabajo pueda ocurrir así, para que pues tampoco sea trabajo, porque esa es la bronca, que como en el mundo desde hace ya mucho tiempo, pues el trabajo se entiende como algo pesado y algo que no tiene que ver con el disfrute, cuando pues
en realidad para mí es de las cosas que todavía tiene el arte y que procuro que sea algo con una forma de fluidez y de sintonía y de, pues hasta de ligereza, que no sea pesado, que sea grato. Y luego es eso, o sea, en la curaduría, como en cualquier actividad dentro del terreno del arte, como cualquier trabajo dentro del arte, pues que haya eso. Para mí eso es como básico. ¿Sí? Gracias. Gracias por su tiempo.